Bueno, ahora les doy yo la bienvenida a todos. Gracias por la paciencia. Pareciera que pareciera que hay una saturación en este momento, pero sabemos que todo tiene un sentido y seguramente esto lo que viene a fortalecer en nuestra decisión de poder compartir este tiempo, este espacio, juntos. ¿Ahí me ves? ¿Ahí me ves? Perfecto, Bueno, ¿sabés qué? Ponete la cámara un poco más para arriba porque solo se ve, ahí está, ahí se te ve la cara completa. Bien. muy bien. Gracias, Yami, por tu inspiración. Bueno, entonces vamos a esperar un ratito que vuelvan a unirse a este vivo. El vivo entonces empieza a 7:40. Vamos a estar terminando 8:40 porque Instagram deja solamente una hora hacer estos encuentros. Y de ahora en más, el gran mensaje es que Sara va a ser la anfitriona de los vivos y después me va a invitar a mí. Entonces, bueno, le estábamos comentando en el anterior vivo que hoy vamos a hablar de los patrones de la repetición, ¿no? Porque repetimos historias, elecciones, decisiones a lo largo de nuestra vida. Vamos a hablar desde un enfoque desde la psicología y desde las constelaciones familiares. ¿Hay algo a esto que quieras agregar? Más que agregar, me gustaría de pronto completar algo que anticipamos, que la propuesta tiene que ver con el hecho de que no nos podemos ver fragmentados, no nos podemos ver solo un cuerpo, solo una mente, solo un alma. Toda nuestra vida en esta dimensión es resultado de la integración de todos nuestros cuerpos, para poder finalmente en esa integración reconocernos que en esencia somos espíritu, pero ese espíritu que somos en este plano se atraviesa a través del alma que habitamos y de la mente, que nos permite de pronto entender y nombrar y ponerle palabras a esas imágenes, esos impulsos que vienen desde el alma como resultado de la inspiración del espíritu que somos, y que a través de las emociones que nos acompañan, vamos en el cuerpo haciéndole lugar. Por eso quizá lo que empieza como algo que viene desde muy lejos y que llamamos espíritu, termina siendo amor en acción a través de nuestro cuerpo físico, atravesando todos nuestros otros cuerpos. Y desde la formación como psicólogas, lo que aprendimos fue darnos cuenta que no podemos mirar quizás una circunstancia desde un plano sin tener en cuenta al otro. Porque si nuestra mente no está de alguna manera organizada para poder hacer lugar y elaborar aquello que viene desde lugares mucho más profundos, inevitablemente algo se va a distorsionar en la acción. Entonces, la idea justamente es poder abordarlo desde estos lugares para poder quizás sumar algo más en el camino de cada uno de nosotros. Bien. Quiero agregar que lo dijimos en el anterior vivo, que, bueno, esta idea es parte, ¿no? De este movimiento, de este nuevo movimiento que estamos atravesando todos, donde la comunicación empieza a ser también de forma virtual, no reemplazando lo presencial, pero sí viniendo a sumar una nueva forma de comunicarnos y estar más cerca. Y también que nos fue de gran inspiración, hay alumnos egresados del Centro Integral de Constelaciones ATI, donde Sara es directora y donde da también la formación en constelaciones familiares y es el centro donde trabajamos juntas, que empezaron a hacer estas charlas en Instagram. Por un lado está Andrés, en su perfil es Constelaciones Familiares OK. Está Patricio, que su perfil es Constelaciones Patricio Ramos. Y está Virginia, que su perfil es constelaciones.sí. Ellos también nos inspiraron para que hoy con Sara podamos crear este espacio de encuentro. Así que bueno, retomo entonces
desde el plano psicológico, que es la repetición. El por qué repetimos. Vuelvo un poco más para atrás, por si hay gente que se sumó a este vivo y no estaba en el anterior. La repetición es un mecanismo inconsciente. Freud, en 1914, empezó a vislumbrar cómo los pacientes, dentro del ámbito terapéutico, repetían en la transferencia, que es la relación entre el terapeuta y el paciente, los modos de relación parentales, ¿no? Digo, cómo esa persona se relacionaba con su padre y su madre, ese modo de relación la persona lo repite en la figura del analista. Años de investigación, Freud se da cuenta que no solo se repite dentro del ámbito terapéutico, sino también en otras situaciones y ámbitos de su vida, de la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que repetimos? Repetimos aquellas situaciones o experiencias o vivencias que fueron demasiado dolorosas, que generaron demasiada angustia, que por ser chicos no tuvimos los elementos o los recursos necesarios para poder elaborar esas situaciones. Entonces el psiquismo, a modo de defensa, a modo de protegernos, digamos, se reprimieron aquellas situaciones y experiencias traumáticas. Acá hay un punto importante, ¿no? Hagámonos como una imagen donde tenemos al psiquismo y tenemos la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Las situaciones y experiencias reprimidas que están en el inconsciente van a tratar de salir a la luz, van a tratar de volverse conscientes, lo que Freud denominó retorno de lo reprimido. Pero al mismo tiempo en el psiquismo hay fuerzas que él llamó pulsiones que van a tratar de mantener lo que está reprimido en el inconsciente. Se produce así una especie de una lucha interna. Entonces, el inconsciente va a aparecer en la conciencia de forma desfigurada. Y ahí aparecen las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, los sueños, los síntomas, los lapsus, los actos fallidos. Todas aquellas son formaciones del inconsciente que nos van a permitir justamente elaborar aquellas situaciones traumáticas reprimidas. Entonces, para tratar de dar un ejemplo con esto de la repetición. Un niño o una niña fue abandonada o abandonado por su padre. Esa situación, esa experiencia, al ser tan dolorosa, hay parte de esa experiencia que es reprimida, digamos que se torna inconsciente, y a lo largo de la vida esa persona va a tender a repetir situaciones donde el abandono se haga presente. Por ejemplo, formando parejas que se terminan de forma abrupta y de repente, entonces la persona siente que es abandonado o abandonada, o él mismo también puede abandonar a un otro, ¿no? Digo, se van a presentar en la vida situaciones de abandono justamente para que la persona pueda elaborar aquello que fue reprimido, ¿no? Aquel abandono paterno. También solemos repetir modelos de identificación, ¿no? Con nuestros padres, elegimos parejas iguales o distintas a nuestro papá, iguales o distintas a nuestra madre. Entonces, digo, trabajando nuestros modelos de identificación, vamos a poder empezar a tomar elecciones desde nuestra conciencia y no ya desde nuestro inconsciente. Entonces, en un proceso terapéutico, uno justamente le pone palabras a aquello que necesita ser nombrado. Empieza a ser consciente lo inconsciente y la repetición, el mecanismo de repetición, deja de ser necesario. Eso es desde una mirada y desde un enfoque psicológico. Y, por ejemplo, un buen ejercicio para hacer, para empezar a preguntarnos acerca de nuestros patrones de repetición, acerca de lo que nosotros repetimos, es armarnos como una tabla con 4 casilleros. Yo acá lo traje bien detallado para poder ser más precisa. El primer casillero
el patrón o la experiencia que repetimos. Por ejemplo, yo misma me recargo de tareas porque me cuesta decir que no. Un segundo casillero donde se hable sobre la intención, ¿no? ¿Por qué repito esto? ¿Qué está detrás de este patrón? Ser aceptada y reconocida por los demás, por ejemplo. Una tercera columna donde se hable del pensamiento. Si digo que no, se van a enojar conmigo y se van a molestar conmigo. Y un cuarto casillero donde se hable de la acción. En este caso, siguiendo el ejemplo, sería que yo siempre estoy dispuesta y priorizo las necesidades de los demás antes que mis propias necesidades. Entonces, una vez que podemos empezar a preguntarnos sobre aquello que repetimos, vamos haciendo un trabajo consciente de lo que está por debajo en nuestro inconsciente. Entonces, a medida que podemos ponerle palabras, a medida que podemos pensar, a medida que podemos preguntarnos, asociar libremente qué es lo que está detrás de aquel patrón de repetición, es cuando también vamos a sentir esa libertad en nuestras decisiones. Acá yo leo que dice, a veces no sabemos la razón por la que repetimos. Exacto, por eso es fundamental dentro de un proceso terapéutico poder empezar a preguntarse qué está por debajo de esa repetición. Porque el inconsciente trata de darnos mensajes todo el tiempo, ¿no? A través de estas formaciones de los sueños, de los lapsus, de los chistes, los síntomas. Hay mensajes detrás. Entonces es nuestro gran trabajo poder empezar a descubrir qué es lo que el inconsciente nos quiere decir. Eso es desde un enfoque psicológico, y ahora me gustaría que Sara, si quiere agregar algo a este enfoque y también poder contar, ¿no? Desde la mirada de las constelaciones familiares y nuevas constelaciones, ¿qué hay en esto de la repetición? Sí, tal como lo dijiste, desde el plano psicológico, uno de los propósitos que se persigue en un tratamiento terapéutico es hacer consciente lo inconsciente. Resulta que desde el marco de las constelaciones, como muchos de ustedes saben, sucede que conservamos, guardamos, contenemos informaciones que no siempre están en un lugar en donde podemos recordarlo, o quizá a través de un acto fallido, de un recuerdo, por una asociación libre podemos acceder, porque la información que está contenida en el alma no necesariamente responde solo a la experiencia personal, sino también a toda una memoria transgeneracional. Y cuento esto porque una de las necesidades básicas que tiene el alma es la pertenencia. Y lo sepamos o no, seamos conscientes o no, por el hecho de pertenecer, a veces somos capaces de enredarnos a experiencias de otros, a destinos de otros, y cuando digo otros, digo de ancestros, que más allá que los hayamos conocido o no, lo cierto que en el alma vamos a estar siendo parte. ¿Por qué cuento esto? Porque justamente a través de lo que llamamos lealtades invisibles, implicancias, en más de una oportunidad nos encontramos repitiendo estas experiencias con las cuales nada tuvimos que ver, a veces pagando en el lugar del otro, a veces llevando en el lugar del otro, y por esa razón, más allá de que intencionalmente pretendamos que ciertas historias dejen de repetirse en la vida, en más de una oportunidad nos atraviesan, nos condicionan y suceden justamente porque a través de esas implicancias vamos llevando sobre nosotros aquello que no nos corresponde. ¿Y por qué razón? Justamente por el hecho de querer pertenecer, por el hecho de querer tener, como lo llamamos, la buena conciencia, y de esa manera garantizarnos ese lugar en el alma familiar. Entonces podemos ver que así como desde el plano mental, desde la psicología misma, los sentidos tienen que ver con estos modelos que Rocío cuenta, al mismo tiempo, simultáneamente, desde el plano del alma, son otras las razones que de pronto subyacen aquellos patrones que se van repitiendo, en donde justamente por el afán de querer garantizarnos esa pertenencia,
llevamos a cuesta. Entonces, me gustaría compartirles es que tantas veces, y esto los invito a pensar en sus propias historias, nos encontramos siendo partes de instancias que nos duelen, que nos entristecen, que no nos permiten realizarnos, que no nos permiten avanzar, porque desde esta mirada, a veces, por querer de alguna manera hacerle lugar a un ancestro para que pertenezca, para que sea incluido, y voy a decir esto entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad implicarnos no significa en absoluto darles el lugar a esos ancestros o a esos destinos para que sean parte. Lo que sabemos es que lo que les devuelve el lugar es el reconocimiento, es la inclusión, es el agradecimiento, es la honra. Pero hasta que esto se alcanza en ese proceso, en más de una oportunidad, repetimos de alguna manera esos destinos, los hacemos como propios, los vivimos como propios, los padecemos como propios, y en función de esto nos van acompañando a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, cuando en realidad el origen estuvo en otro lugar, y nos vemos de alguna forma condicionados por experiencias con las cuales nada tuvimos que ver. Entonces podemos darnos cuenta que así como en el plano del alma, tantísimas veces estos patrones se repiten. Por ejemplo, la dificultad de armar una buena pareja, la dificultad de poder realizarnos en lo que amamos quizás como vocación, la dificultad de conservar en el tiempo un síntoma que nos acompaña y no sabemos por qué. Desde el plano psicológico, tal como lo explicaba Rocío, van a responder a otros modelos que en conjunto van a dar lugar a lo que quizá no va a terminar de fluir. Entonces, cuando somos capaces, por ejemplo, a partir de una imagen que el campo en un taller nos revela, poder desde el plano psicológico contar con los recursos, con las capacidades para poder leer una imagen, para poder seguir y tomar lo que esa imagen nos regala, y con esos recursos poder elaborar todo aquello que nos despierta. De esa manera vamos integrando todos nuestros cuerpos al servicio de una acción concreta, a través de una modificación, a través de una decisión, a través de un paso que nos disponemos a dar hacia adelante. A mí me gusta mucho compartir esta inspiración que alguna vez Bert Hellinger nos ha traído, cuando ha dicho justamente que todo lo que viene del espíritu siempre es una invitación para ofrecerlo al servicio de la vida. Ahora podemos darnos cuenta que para poder ofrecerlo al servicio de la vida, todos nuestros cuerpos se tienen que disponer. Entonces poder ocuparnos de poder de alguna manera hacerle lugar a todo aquello que finalmente van a ser los instrumentos para que podamos lograr esos movimientos, es de lo que nos tenemos que ocupar para que así sean logrados. Laura pregunta a todos los que están formando parte del vivo, si quieren hacer preguntas, las pueden hacer tranquilamente, y vamos a ir tratando de responderlas. Laura pregunta, ¿cómo se adquieren esas lealtades a los ancestros? Mira, Laura, en realidad no es algo que se adquiere, es algo que sucede en el alma, quiero decir, no es algo que se adquiere conscientemente o intencionalmente. Es algo que sucede en el alma a modo de herencia invisible. A mí me gusta llamarlo así. Es una herencia invisible. Vos sabés que hace muchas décadas, hace más de 4 décadas, lo primero que Bert Hellinger nos ha legado, que ha sido el primer bastión,
principio filosófico sobre lo cuales las constelaciones fueron construidas, es lo que él llamó los órdenes del amor. Claro que a lo largo del tiempo estos órdenes fueron evolucionando y en el plano de la conciencia hoy lo miramos desde el umbral del espíritu. Pero lo cierto, y vuelvo a tu pregunta, hay un orden del amor que dice que para que el amor fluya, todos aquellos que son parte de un sistema tienen el mismo derecho a pertenecer. Te cuento que los órdenes del amor son patrones universales que se aplican a las personas que somos partes de sistemas de cualquier parte del mundo, más allá de nuestras diferencias culturales, religiosas, filosóficas que podamos tener. Entonces, justamente para garantizarnos esa pertenencia, en más de una oportunidad nos vamos enredando, nos vamos implicando, ofreciéndonos al servicio de incluir a quien falta, de incluir quizás parte del destino de alguien que llegó antes, que falta hacerle lugar, justamente para que todos aquellos que pertenecen vuelvan a recuperar su lugar en el sistema. Entonces, no es un acto intencional, es un acto voluntario, es algo que va sucediendo en el alma. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta, Laura? Nos vamos dando cuenta justamente porque es en nuestra vida donde algo quizá, tal como el tema que hoy nos encuentra, se repite un bloqueo, una dificultad, una información que nos va acompañando sistemáticamente sin que podamos hacer algo diferente, más allá de nuestra mejor intención. Entonces, de pronto, vos lo abrís, vos lo mirás en el campo, empezás a verlo con los ojos del alma y de pronto te das cuenta que ese patrón de repetición responde a un acontecimiento que quizás, ¿por qué no?, en tu historia personal no está todavía reconocido, o quizás justamente como parte de esos lazos invisibles que nos encuentra con quienes llegaron antes, era lo que estaba pendiente de ser reconocido e incluido. Sí, acá Patricia pregunta cómo darnos cuenta que estamos repitiendo algún patrón de algún ancestro. Me parece que con lo que acabas de decir quedó claro también esta pregunta, pero si no, Patricia, volvé a hacer tu pregunta para que Sara la pueda contestar. Agrego lo que estabas diciendo, que por eso es tan importante, ¿no?, poder trabajar, en este caso, el tema que nos encuentra hoy, la repetición, aquellas elecciones, decisiones e historias que se repiten en nuestras vidas, desde un proceso terapéutico, para justamente hacer consciente lo inconsciente, para elaborar aquellas situaciones traumáticas que por ser niños o niñas no tuvimos los recursos necesarios para elaborarla, para tramitarla, y también hacer un trabajo desde el marco de las constelaciones familiares, ordenando aquello que excede, digamos, a lo que es la conciencia y el inconsciente. Porque justamente el ser humano somos como un combo, ¿no? Somos una gran integración. Como decía Sara en el anterior vivo, lo repito por si la gente se sumó a este vivo y no estaba en el anterior, tenemos una mente, tenemos un cuerpo, y así como cuidamos nuestro cuerpo, yendo al gimnasio o haciendo ejercicios o cuidándonos con los alimentos que incorporamos, también tenemos que tener en cuenta que habitamos un alma y que somos una gran integración. Entonces, poder también desde el exterior, digamos, ser coherentes de lo que somos en nuestro interior por dentro. ¿Hay algo que quieras agregar? Acá pregunta justo Clau, que dice, ancestros que vivenciaron guerras, por ejemplo, el Holocausto. ¿Repetimos patrones de lo que ellos vivieron? Y mira, yo te quiero contar que en más de una oportunidad en los talleres nos encontramos con circunstancias personales que justamente responden a toda una memoria de guerras
que te invito a pensar que no son más que 2 o 3 y quizá en algunos de ustedes 4 generaciones. Entonces, por ejemplo, en más de una oportunidad nos podemos encontrar con miedos que no son propios, sino que justamente tienen que ver con los hechos traumáticos que se pudieron vivir en la guerra. Muchas veces a través de los síntomas o las enfermedades, los campos van mostrando acerca de estos lazos invisibles. Muchas veces a partir de una experiencia que uno vive, que emocionalmente la sobredimensiona por estar respondiendo a las memorias que esos ancestros vivieron. Así que me animaría a decirte que de la misma forma que no podemos ver un árbol recortado de un bosque, tampoco podemos ver nuestras vidas recortadas de todos aquellos que llegaron antes que nosotros. Yo con esto lo que me animo a decir es que poder mirarlo en un plano consciente, psicológico, mental, no solamente no invalida aquello que el alma va a revelar, sino muy por el contrario, lo va a integrar. Todo, absolutamente todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestra vida responde a un orden o a un desorden sistémico. A mí una imagen que me gusta utilizar mucho, y quienes me conocen me la escucharon compartir tantísimas veces, así como no podemos mirar nuestro organismo fuera de una herencia y una genética, tampoco podemos mirar nuestras vidas fuera de un marco sistémico, de toda una memoria que nos acompaña, que está contenida en nuestro interior, que a veces tenemos acceso porque quizás son experiencias que pudieron vivir nuestros padres, nuestros abuelos, pero muchas veces incluso son absolutamente desconocidas por nosotros, a pesar que son generaciones cercanas, y ni hablemos cuando esas experiencias fueron vividas tantísimo tiempo atrás. Entonces, yo me animo contundentemente a decirte que sí. Fundamentalmente cuando uno va reconociendo que hay toda una situación en la vida en donde hay una carga, hay un deseo consciente quizá de poder realizarte, de poder alcanzar un determinado objetivo, hacerle lugar a un anhelo que viene desde un lugar muy profundo, pero sin embargo hay interferencias que de pronto no la permiten. Y en realidad esas interferencias vienen desde este lugar en donde justamente en cada constelación o en cada entrevista sistémica o en cada ejercicio sistémico uno va teniendo acceso de una manera, yo diría, muy simple, porque se van construyendo imágenes que se imponen con tanta veracidad, con tanta contundencia, que inevitablemente nos inclinamos ante eso, y justamente es ahí donde nuestros sistemas de creencias empiezan a ser contrarrestados para que podamos hacerle lugar y en conjunto crear algo nuevo. Bueno, gracias a todas las personas que están escribiendo. Ahí que escucho gracias, qué lindo escucharte, Sara. Sofi dice, la estamos viendo mamá y yo, qué genias. Hay muchos mensajitos, François, Majo, Clau. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado de la pantalla. Y acá yo también necesito decir que estoy feliz de saber que están de ese lado compartiendo juntos este momento. Gracias. Después, acá hay una pregunta que dice, constelando, ¿se dejan de repetir esos patrones? Esta pregunta la hace Steffi. Mira, yo me animaría a decirte que en cada constelación, cada uno de nosotros, a medida que vamos ordenando en el alma, estamos cada vez un poco más disponibles para poder ofrecernos al servicio de la vida. Entonces, es del proceso de lo cual nos podemos hacer cargo. Y a medida que vamos ofreciéndonos y estando más disponibles,
es cuando de pronto son las fuerzas del espíritu que intervienen para que justamente, si así tiene que ser, algo se abra, una posibilidad surja, y si así no fuera, la comprensión tan acabada que vas logrando acerca de lo que va sucediendo a lo largo de este camino que uno va avanzando en estos planos, hace que al modificar quizá tu punto de vista, la relación con la experiencia, si así no se modificara, porque eso nunca está en nuestras manos. El resultado jamás está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es el camino, es el proceso. El resultado viene desde un lugar mucho más sutil, más elevado, que llamamos espíritu, pero lo cierto es que al modificar la mirada, claro que colaboramos a que la experiencia se modifique y la relación que vamos a tener con ella también va a ser un movimiento hacia la vida. Mi experiencia me cuenta que las constelaciones son altamente resolutivas, a veces por los resultados y muchas veces por el cambio en la relación que tenemos con lo que nos acontece, que hace quizás que algo que creíamos que era para nosotros, reconocemos que no es, que algo que creíamos que era parte de un anhelo profundo, reconocemos que viene de alguna implicancia, que quizá era un propósito de un otro, de una madre, de un padre, y quizás tampoco nuestra propia elección. Por donde vos lo puedas abordar, lo que sí puedo decirte, si hasta ahora no participaste de una constelación, es que lo que viene desde un plano tan, tan sagrado, siempre va a estar al servicio de tu vida, de una manera o de otra. Bueno, y acá Miriam hizo una pregunta que, ¿qué posibilidades hay de revertir esas experiencias que repetimos? Y digo, tenemos todas las posibilidades de poder dejar de repetir y empezar a tomar decisiones desde nuestra conciencia, desde nuestro lugar, para nuestro propio bienestar, ¿no? Porque habitualmente cuando repetimos situaciones o experiencias, nos traen también dolor en nuestro presente, ¿no? Nos traen angustias. Y la posibilidad de dejar de repetir aquellas experiencias y situaciones traumáticas son, a ver, ¿cómo poder expresarlo claramente? Está en nuestro poder tomar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, a través ya sea de un proceso terapéutico, a través de una constelación, es responsabilizarnos ya como adultos de poder modificar aquello que venimos en este caso repitiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Es poder posicionarnos de un lugar responsable y no preocuparnos por lo que repetimos, sino ocuparnos por aquellas cosas que repetimos o son trabas en nuestra cotidianeidad. Entonces es una vez que tomamos nuestro lugar como adultos en nuestra vida, que tenemos todas las posibilidades para poder dejar de repetir aquellas experiencias o vivencias traumáticas o desde la mirada de las constelaciones, aquello que no nos corresponde, que no es nuestro y que estamos cargando en el lugar de un otro, ¿no? Ya sea de un ancestro y demás. ¿Puedo agregar algo a Diego tu dice, sí, respuesta? haciéndole lugar, pregunta Diego. Me gustaría desde esta mirada poder complementar lo que acabas de decir. Sí. Me vino la frase del poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo entiendo que la vida es un camino sagrado, ¿sabes? Y que lo importante es no poner la intención en un logro. Lo importante es hacernos cargo, como dijo Rocío, del camino, desde un lugar adulto y responsable, agotar todo aquello que desde todos nuestros cuerpos está al servicio de poder ser felices y a partir de ahí, al reconocer lo que va haciendo y al sentir lo que va haciendo, alinearnos con la fuerza de la vida
que siempre, siempre, todo lo que va a traer va a ser para nuestro más alto bien. Lo que pasa es que en esta cultura occidental todos fuimos de alguna manera educados en privilegiar, priorizar los resultados. Y lo cierto es que la vida va mucho más allá de los resultados. La vida es una experiencia espiritual, en donde lo más importante no es el resultado, es el despertar de la conciencia, es la expansión de la conciencia. Esto tiene que ver con el poder en este camino de autoconocimiento, hacerle lugar a todo aquello que la vida nos trae, justamente, ¿no? Y repito, para poder agotar todo lo que está a nuestro alcance para elegir ser felices. Y te voy a contar por qué, porque esta mirada sistémica, si algo nos enseña, es que el mayor tributo que podemos hacer por nuestros ancestros, en función de toda la vida que han pasado de generación en generación, a pesar de destinos tan complejos y tan difíciles, ¿verdad?, que han vivido, es elegir ser felices. Porque cuando alguien en un sistema elige dar un paso hacia adelante, justamente a partir de esta expansión de la conciencia, a partir de este despertar de la conciencia, a partir de este ordenar, a partir de este agradecer, a partir de este comprender, a partir de este entender, y como hoy dije en un principio, y poder utilizar la fuerza del amor al servicio de la acción, no solamente lo que se ordena va a estar al servicio de la propia vida, sino lo que se ordena va a estar al servicio de todos los que llegaron antes, aún aunque se hayan ido, y también al servicio de abrir los caminos y despejar los caminos de quienes llegan después que nosotros. Así que imagínate que ante esto tan grande, si algo tenemos que aprender en Occidente, es quizá no pensar tanto en resultados, sino justamente pensar en ir haciendo el camino, tomando las riendas de nuestra vida al servicio de esto tan grande y tan milagroso que llamamos vida. Acá Patricia hace una pregunta que me parece importante aclarar. Ella pregunta, ¿es lo mismo hacer constelaciones grupales o individuales? ¿Cuál es la diferencia? Esto, ¿no? Ella pregunta entre lo que son las constelaciones grupales o individuales, que a mi entender las constelaciones propiamente dichas se desarrollan en un espacio grupal, ¿no? Mira, sí. claro. Completa. No, en realidad, sí. Respondelo vos tranquila. En realidad, a nivel individual, se ofrecen entrevistas sistémicas, ¿sabes? Desde todo un abordaje en esta lectura sistémica y también utilizando herramientas sistémicas que resultan tan valiosas y tan resolutivas y justamente hacen tanto la comprensión, colaboran tanto con expandir la conciencia, que se llaman constelaciones individuales. Ahora, cuando vos participás en un taller y participás en una constelación grupal, te das cuenta de las diferencias importantes que hay entre lo que es una entrevista sistémica y lo que es ser parte de un taller. Pero esto no le quita ni le agrega más valor a una que a otra. Tantísimas veces una entrevista sistémica lo que te permite quizás es poder integrar precisamente desde todos los planos aquello que podés necesitar y de esta manera poder dar vuelta a la página a una historia que venís trayendo hace tiempo, hace años o hace décadas. Y muchísimas otras veces participar de los talleres lo que te permiten es ir haciendo un proceso que tiene la característica de ser tan sanador, aunque no responda a lo que llamamos formalmente un proceso terapéutico, porque no responde a un encuadre terapéutico. Me quiero tomar un minutito para esto, porque en un encuadre terapéutico, un terapeuta, por ejemplo, tiene con su paciente un seguimiento
hay un encuadre, hay una frecuencia, hay un acuerdo. Cuando vos participás de los talleres, participás la cantidad de veces que querés ser parte, no necesariamente hay un compromiso en una frecuencia, pero lo cierto es que hoy nos encontramos, gracias al cielo, con tantos buscadores de sí mismos. Son tantos los años en que tantísimos de nosotros venimos mirando hacia adentro, que muchísimas personas eligen los espacios de las constelaciones justamente como parte de un camino terapéutico, viniendo a todos los talleres o viniendo una vez por mes o cada vez que lo sienten, por más que no responda a un encuadre terapéutico. Pero ante esto, lo que sí quiero decirte, que puede resultar tan resolutiva una como otra, de acuerdo al momento en que te encuentres o de acuerdo a la necesidad que puedas tener. Sí, de hecho también en un proceso terapéutico hay ciertos momentos dentro de la terapia que ameritan realizar alguna constelación. Entonces, la información que la constelación brinda también es una herramienta para poder trabajar y continuar en esa búsqueda, en ese camino dentro de un proceso terapéutico, ¿no? También por esta mirada de Occidente, solemos tener un pensamiento binario, o blanco o negro, sí o no, una cosa o la otra, ¿no? Y acá justamente se trata de la integración. Digo, un proceso terapéutico y las constelaciones familiares no es algo que sea excluyente, al contrario, es algo que se integra, porque nosotros en nuestro interior somos integración. Entonces, digo, muchas veces después de una constelación, la persona siente la necesidad de poder seguir elaborando aquello que la constelación reveló, porque cada constelación revela una información hasta, mira, digo, no me sale hasta la palabra, ¿no? Porque es una información tan valiosa, la que las constelaciones revelan, que muchas veces la persona misma tiene esa necesidad de poder seguir elaborando lo que la constelación mostró. Entonces, bueno, así como hay personas que hacen un proceso terapéutico y van haciendo sus propias constelaciones, también esto sucede de forma viceversa, ¿no? Hay personas que hacen constelaciones, están en los talleres y necesitan o sienten ese impulso de poder elaborar desde la conciencia toda la información que la constelación reveló desde otro plano. Entonces, bueno, acá se trata de poder hablar de una inclusión, de poder incluir, porque justamente somos un gran combo y es fundamental en estos tiempos que podamos tomar conciencia, ¿no? de lo que somos, en mayúscula, digamos. Yo quería agregar algo más, porque antes de que se termine el tiempo, habían preguntado lo del cuadro, porque hay un ejercicio que se puede ir haciendo en estos tiempos también que nos invitan, ¿no? A la autoobservación, a mirarnos para adentro, a pensarnos, a descubrirnos, a conectarnos nuevamente con partes nuestras que quizás habíamos olvidado, o por haber estado distraídos durante mucho tiempo con nuestras rutinas, por no tener el tiempo, que hoy en día sí lo tenemos, poder empezar a justamente volver a reconectarnos. Y hay un ejercicio que es un cuadro con 4 casilleros que nos va a permitir empezar a pensar de forma consciente aquellos patrones inconscientes que repetimos. Lo voy a repetir, igualmente esto queda grabado y después lo voy a subir por si alguien lo quiere también empezar a hacer desde sus casas. El primer casillero es la experiencia o patrón que repito, empezar a pensar y hacer memoria sobre qué cosas se están repitiendo en mi vida, qué decisiones repito o qué lecciones repito. Un segundo casillero que es la intención, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo anterior que di es, yo misma me recargo de tareas porque me cuesta decir que no. Entonces, la intención para ese patrón de repetición sería el ser aceptada y reconocida. Un tercer casillero de pensamiento, donde, tomando este ejemplo, es si digo que no, no me van a aceptar, no me van a querer, me van a dejar a un lado.
y un cuarto casillero de acción, que siguiendo el ejemplo, en este caso sería: priorizo las necesidades de las demás personas antes de priorizar las propias. Esto es un ejemplo, pero acá, digo, lo importante es poder empezar a preguntarnos acerca de lo que nos damos cuenta que estamos repitiendo, cuál es el mensaje detrás de esa repetición, para que justamente podamos ir de a poco en un proceso, empezar a ser conscientes de aquello que está en nuestro inconsciente y de que de alguna manera nos dirige, digamos, en nuestras decisiones. Entonces, bueno, este me pareció un buen ejercicio para que podamos ir haciendo. Lo voy a subir después ahí a Instagram, la tabla con el ejemplo, para que también les quede por escrito. Me gustaría agregar algo. Es ahí donde se integran las constelaciones y se integran también toda la elaboración psíquica. Porque vos imaginate que participás de un taller y de pronto tu propia constelación o la de un compañero te revela una información que justamente te va a sumar en tu proceso terapéutico, a poder quizá incluir una información que tiene que ver con un patrón de repetición que puede venir desde otro lugar. Entonces, no solamente desde lo que vos conscientemente empezás a asociar o empezás a recordar, va a ser lo que vas a llevar, por ejemplo, a completar este cuadro, sino que esa mirada más grande te va a permitir sumar a este cuadro toda una información que desde otro lugar quizá no hubieras tenido acceso, porque estaba en otro lugar, porque respondía a una implicancia, porque respondía a un amor ciego, respondía a una lealtad invisible. Y es de esa manera en donde una constelación jamás va a reemplazar a un proceso terapéutico, pero sí lo va a complementar y sí va a acelerar todos los movimientos hacia la solución. Y cuando de pronto vos ya venís trabajando sobre vos hace mucho tiempo y quizá contás con esos recursos para poder metabolizar, elaborar y demás, toda la información que te va a dar la constelación, la propia o la de los compañeros, es lo que te va a permitir ir completando esta tabla, por ejemplo, que trae Rocío, desde un lugar más acabado. Bueno, creo que en 5 minutos ya el vivo se cortaría, entonces les queremos comentar que estos encuentros vamos a seguir realizándolos por los vivos de Instagram. ¿Hay algo, Sara, que quieras agregar para dar un cierre a este tema de la repetición? ¿O ya hablo de nuestro próximo encuentro por vivo? Sí, lo único que me gustaría agregar es que cada vez que los patrones de repetición aparecen en la vida son grandes oportunidades para poder reconocer, para poder incluir, para poder ordenar, para poder comprender, para poder entender y para poder desde allí tomar la fuerza y de esa manera, como hoy dije en una oportunidad, ponerlo al servicio de la vida con mayúscula, quiero decir, no solo de la propia, sino de la fuerza de la vida que a todos nos encuentra. Entonces, también me animaría a decir que en realidad estos patrones no son más que invitaciones que nos hacen desde otro lugar para poder justamente avanzar en este camino tan sagrado que nos invitan a andar. Bien. Acá justo preguntan si están haciendo talleres de constelaciones presenciales. Los talleres que estamos realizando son talleres temáticos online. Sara va a estar facilitando este sábado el taller temático El Padre, que es la fuerza para ir hacia el mundo, de 17 a 20 horas. Los que quieran mayor información sobre este taller pueden mandar un mail a constelacionesati@gmail.com. Ati es A-T-H-Y, y si no también nos pueden escribir por Instagram, tanto a Sara como a modo.psicología. Y en nuestro próximo encuentro, la fecha tenemos el jueves 14
y vamos a estar hablando de los síntomas desde el enfoque de la psicología y desde las constelaciones familiares. Por mi parte, muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla, porque es con ustedes que estamos construyendo este espacio. Gracias por la paciencia también al principio cuando tuvimos estos problemas de conexión, pero bueno, estamos todos aprendiendo este nuevo mundo virtual, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y los espero ver el jueves 14 de mayo. También agrego que el día viernes Sara va a estar en un vivo vinculado junto a Andrés a través de Constelaciones Familiares, ¿ok? Para todos los que se quieran sumar. Bueno, gracias. Yo también quiero agradecerles a todos esta primera experiencia, que se hayan sumado, porque como toda experiencia que uno empieza por primera vez, animarse a compartir y a ofrecer, tal como estos tiempos, ¿verdad? Todos nos están invitando, dar un salto cuántico a lo nuevo, animarnos a lo nuevo, a lo que quizá es desconocido, a lo que todavía no fue recorrido, y poder experimentarlo juntos es un regalo enorme para nuestras almas. Así que gracias por estar acompañándonos, gracias por las preguntas, gracias por las inquietudes, gracias por el amor, y bueno, seguimos comunicándonos y siempre conectados de corazón a corazón. Bueno, y ahora voy a hacer esta explicación en vivo porque como Sara es la que inició este vivo, antes de que se termine para que lo podamos grabar, eso también quería avisar, va a quedar grabado el vivo 24 horas y también vamos a descargarlo para poder subirlo a Instagram y que lo puedan ver en cualquier momento. Como vos empezaste el vivo, tenés que hacer clic en tu pantalla y poner finalizar. No sé si te aparece esa opción. Muy bien. Como se dan cuenta, yo pertenezco a otra generación donde todo esto es sumamente nuevo para mí y es volver a dar los primeros pasos en algo nuevo, como todo en este tiempo nos está invitando. Bueno, antes de finalizar entonces, una vez más gracias y nos seguimos viendo y encontrándonos.